A ver, queridos estudiantes, antes de empezar un nuevo tema, solamente quiero insistir en que Frege trata de sentar sus tesis argumentativamente. Si es un ejemplo de un autor racionalista, lo que justifica la verdad es el razonamiento, un razonamiento. Bueno, en el caso de que el significado de una oración es su valor de verdad, realmente no está así tan nítido y claro el argumento, pero me parece que las premisas o subconclusiones que están faltando se pueden fácilmente suplir, como lo hemos visto en la hora anterior. Bueno, entonces, con esto terminamos Frege. Tendremos una lección sobre ambos artículos el día viernes. ¿Sí? Claro, ya una vez acabado un texto, viene la lección correspondiente. Ahora voy a empezar con Bertrand Russell. ¿Sí? Antes de empezar, estuvimos repasando y en cuanto al concepto de caer bajo, de Frege, sabemos cuál es la función, o sea, para qué sirve, o sea, cómo se hace, pero no qué es. ¿Qué es caer bajo? No está en ninguno de los dos apuntes. Tenemos como su función, o sea, cómo se hace, pero no qué es. Más que todo. A ver, ¿puedo explicar en qué consiste eso? Tenemos, recuerden, un concepto. Un concepto es un tipo especial de función. Tenemos, por ser el concepto una función, lo que hace es relacionar, ¿sí? Relacionar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Argumentos, en el caso del concepto, con valores. Y los únicos dos valores son la verdad y la falsedad, en el caso de un concepto. Ahora, caer bajo es simplemente otro nombre para expresar, y aquí tengo lo que matemáticamente es un argumento, a nivel ontológico son objetos. ¿Sí? Entonces, un objeto cae bajo un concepto. ¿Sí? Esta es la subcadencia. Subcadencia, ¿sí? Bueno, puede ser un objeto o más, puede ser una pareja, un trío. Entonces, cuando un objeto cae bajo un concepto, o con otras palabras, cuando le enviamos a un objeto, ¿sí?, a un concepto, lo que hace el concepto es emparejarle con un valor. Entonces, entendamos esa subcadencia dentro de este contexto de lo que es la definición del concepto. ¿Sí? Entonces, estoy explicando lo que es la subcadencia en términos de lo que hace el concepto y cuando recibe un objeto. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto cae bajo un concepto, este último lo relaciona con un valor. Entonces, eso es una definición en uso, ¿sí? O si quieren, contextual. Es verdad que no he definido, no he dicho qué es la subcadencia, pero la estoy explicando dentro de este contexto de lo que sucede cuando un concepto recibe un objeto. ¿Sí? Entonces,
Al caer un objeto bajo un concepto, este lo relaciona con un determinado valor. Entonces, es la manera de explicar lo que es la subcadencia, ¿sí? Bien. Ok. Otra consulta más o menos por la misma línea. ¿Caer en sería lo mismo que subcadencia? No, pues no, para Frege no. Hay artículos definidos en Caer en o caer dentro, lo importante es tener otra preposición. Es una relación entre conceptos de niveles inmediatamente vecinos. Un concepto de primer nivel cae en un concepto de segundo nivel. ¿Sí? No es lo mismo el caer bajo que caer en. Hay ahí una diferencia esencial. ¿Sí? Bien. Ahora entonces, empecemos con Bertrand Russell. ¿Sí? Quisiera, a ver, supongo que en pensamiento contemporáneo no vieron este autor. ¿Sí? Entonces, quisiera empezar con una brevísima biografía. Veamos fecha de nacimiento y muerte, 1872, 1970. ¿Sí? Por lo tanto, 98 años. ¿Sí? A ver, a los 2 años murieron su madre y su hermana. A los 4 años murió su padre. ¿Sí? Su abuelo, que era Lord John Russell, que había sido primer ministro de la corona, y su abuela, lograron obtener la custodia de su nieto y su hermano. Bueno, no nos interesan los detalles de eso. Lo cierto es que quedó huérfano de padre y madre, se crió con sus abuelos. A los 6 años muere su abuelo y es la abuela la que se encarga de supervisar su educación. ¿Sí? En 1890, ¿sí? Es decir, 18 años, entra a la Universidad de Cambridge, al Trinity College. ¿Sí? Entonces, sabemos que Oxford y Cambridge son las dos más grandes universidades de Gran Bretaña. Entonces va a Cambridge. Luego de 3 años tiene su título de bachelor en matemáticas. Perdón, 1893. A ver, es el BA, supongo que es Bachelor en Artes y en Matemáticas. Esto me parece un poco extraño. Debería ser Ciencias, pero Matemáticas, ¿sí? ¿Ya? Es decir, su primer título es en Matemáticas. En 1894, obtiene otro título a nivel de bachelor, pero en ciencias morales, ¿sí? Dando exámenes, ¿sí? Al año siguiente. ¿Sí? Una especie de
nuevamente en ciencias morales. ¿Sí? Creo que un poco más amplio que eso en filosofía. ¿Sí? No solamente ética, no creo que sea solamente ética. ¿Sí? En 1894, su primer matrimonio. ¿Sí? En 1900 conoce a Peano, que es el que axiomatizó la aritmética, en un congreso internacional en París. 1901 descubre la paradoja de Russell. Recuerden el conjunto que se pertenece o no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Y que significó casi como la puñalada mortal al sistema de Frege. ¿Sí? El acabose del logicismo fregiano. Es decir, que las matemáticas sirven, la lógica como fundamento de las matemáticas. ¿Sí? Bien, al año siguiente, obviamente se cartea, mantiene correspondencia con Frege. En 1916 se le multa con 110 libras y se le expulsa del Trinity College por sus protestas antibelicistas. ¿Sí? La primera vez que sucede esto. ¿Sí? Es decir, hacía manifestaciones públicas con grupos de otras personas contra el involucramiento de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Nuevamente, 2 años después, 6 meses en la cárcel. ¿Sí? En 1921 se divorcia de su primera mujer y se casa con la segunda matrimonio. Dora Black, el mismo año. ¿Sí? Bien. Estamos a la edad de 31 años, su primer divorcio y segundo matrimonio. Con esta segunda esposa abre una escuela experimental, ¿sí? Dora Black, en 1927. ¿Sí? Bien, tratar de renovar, innovar en la educación. En 1931 recibe un título nobiliario a la muerte de su hermano. Me salté, me parecía que no era tan importante. En 1908 se le elige miembro de la Sociedad Real, es decir, la Royal Society. ¿Sí? En Inglaterra. Claro. ¿Sí? 1935, adivinen qué. Después de 14 años se divorcia de su segunda mujer. ¿Sí? Al año siguiente se casa con su tercera, Helen Spence. ¿Sí? 1940
En 1940 nuevamente se le quita el cargo de profesor en el City College de Nueva York por protestas públicas, ¿sí? Es decir, podemos decir, la sociedad pidió que se le quite el cargo, ¿sí? 1940. No es algo del gobierno, sino a partir de la opinión pública, ¿sí? ¿Por qué estaba protestando, profe? No, quienes protestaron no era Bertrand Russell, sino la gente. No sé, debe ser por sus ideas no convencionales tal vez sobre el sexo, la familia, educación. Y los puritanos, los moralistas, dice, este profesor no está bien acá, ¿sí? Entonces, termina su relación laboral con el City College de Nueva York, ¿sí? Despedido. Bien. Igual se le despide de una fundación Barnes en Pensilvania, no sé. En 1949, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, se le reconoce con el Orden al Mérito. En 1950, un año después, Premio Nobel de Literatura. ¿Ganó ¿Sí? el Nobel? Sí. ¿Por qué libro? Obras. No debe ser sino un conjunto. ¿Sí? Premio Nobel. ¿Sí? Ensayos, no solo de filosofía, sino más en general. 1952. Estamos ya 62 años. Adivinen qué. Tercer divorcio y cuarto matrimonio con Edith Finch. ¿Sí? Mira, duraba una década con alguna, tenía ya un prototipo. 1955, con Albert Einstein, escriben un manifiesto, es decir, alrededor de la paz. En 1957 organiza la primera conferencia Pugwash, que era para un mundo libre de armas nucleares. ¿Sí? 1957. Al año siguiente se convierte en el presidente fundador de la campaña por el desarme nuclear. ¿Sí? 1961, encarcelado una semana por sus protestas antinucleares y murió nuevamente en su lugar de origen, Wales. Y no digo en su pueblo de origen, pero sí en su condado. ¿Sí? Bien, ahora, para terminar, veamos alguna de sus obras. ¿Sí? A ver. A ver, entonces pasemos con esto unas pocas obras significativas.
A ver, la teoría que vamos a ver, su filosofía del lenguaje, está ya presente en 1905 sobre la denotación, ¿sí? Es famosísima. En 1924, su artículo El atomismo lógico, ¿sí? Que es lo que vamos a leer de 2 conferencias con este mismo título, atomismo lógico, ¿sí? Es de este año, ¿sí? Y solamente les leo algunos libros importantes. Las obras completas son más de 30 volúmenes gruesos, 600 páginas cada uno, ¿sí? A ver, en 1900, una exposición crítica de la filosofía de Leibniz. En 1910, 1912, 1913, Principia Mathematica, 3 volúmenes, coautorado con Whitehead, Alfred North Whitehead. 1912, Problemas de Filosofía. Este es un texto introductorio, hay un ejemplar en la biblioteca. 1916, Principios de Reconstrucción Social. 1917, Ideales Políticos. 1921, El Análisis de la Mente. 1926, Sobre la Educación, especialmente en la temprana niñez. 1927, Análisis de la Materia. 1927, el mismo año, ¿Por qué no soy cristiano? Él mantuvo una discusión en la BBC con Copleston, ¿sí? El famoso historiador de la filosofía. 1929, un libro titulado Matrimonio y Moral. 1930, La conquista de la felicidad. 1940, una investigación sobre significado y verdad. 1945, una historia de la filosofía occidental. 1948, el conocimiento humano, su alcance y límites. 1949, la autoridad y el individuo. 1954, Sociedad humana en ética y política. 1959, Mi desarrollo filosófico. También tenemos un resumen de esto en la biblioteca. Y en los años 67, 68, 69, es decir, años antes de su muerte, la autobiografía en 3 volúmenes. ¿Sí? Bueno, gracias.